Buenas, somos el equipo 6 conformado por Jesús Fernando Pulido Márquez, Kevin Iván García Barrientos, Sergio Eduardo Rodríguez Rodríguez, Sergio Alexis Ibarra Díaz, Guido Axel Prado López y Miguel Ángel Monzón Aramburo. Somos de la Escuela Preparatoria UAS Rubén Jaramillo de Mazatlán, Sinaloa. Somos del 2.06 del turno de la mañana. Les venimos a presentar la actividad 5, Producto Integrador, video sobre la Guerra Fría. Buenas, yo soy Miguel Ángel Monzón Aramburo y les traigo una pequeña introducción de lo que hablaremos en este video. En este video hablaremos sobre las causas que fueron las ocasionadas o detonantes para la Guerra Fría, el desarrollo de la Guerra Fría. También hablaremos sobre consecuencias de ella, como lo son los problemas políticos o económicos que hubo. También hablaremos sobre cómo se relaciona América Latina con esta guerra y tendremos una pequeña conclusión. Mi compañero Guido tuvo un problema con su micrófono. Yo hablaré sobre las causas que hubo sobre la Guerra Fría. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Es que los estadounidenses consiguieron armas nucleares. Ambos países temían al ataque del uno al otro. El presidente estadounidense sentía una adversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Hola, mi nombre es Sergio Eduardo Rodríguez Rodríguez y yo voy a hablar sobre el desarrollo de la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, geológico, ideológico, social, cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989. Lo que conocemos como Guerra Fría fue un conflicto surgido entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, a diferencia a otros conflictos. Este era indirecto y abarcó la segunda mitad del siglo XX entre 1947 y 1991. Hoy vamos a estudiar más en profundidad qué es la Guerra Fría, causa, desarrollo y final. Sus características, todo lo que debemos saber del conflicto a continuación del alrededor de 1947. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo conflicto en el que se llamó Guerra Fría. Como hemos dicho, fue un conflicto indirecto, ya que nunca hubo enfrentamiento directo. Bueno, los países implicados fueron Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Un conflicto duró 44 años, donde ambas superpotencias intentaban extender sus modelos económicos, ideológicos y sociales a través de los llamados países satelitales. Para entender este conflicto debemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, cuando la alianza un tanto extraña llamada Potencias del Eje, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un enemigo como Hitler. Con la caída de este, tras las bombas atómicas sobre el Japón que provocaron el final de la guerra, esta alianza finalizaba Estados Unidos. La Unión Soviética crecía en la desconfianza y la diferencia entre ambos países. Mi nombre es Kevin Iván García Barrientos y yo hablaré de las consecuencias que hubo en la Guerra Fría. Consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética. Las reformas de Mikhail Gorbachev, que liberalizó la economía, concedió mayores libertades políticas que acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Otra de las consecuencias que también hubo fue que su disolución en 1991
tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una de las organizaciones internacionales más amplias en las que han entrado también antiguos países de la Unión Soviética. También la consecuencia que dejó fue además la escala militar que hubo entre ambos países, que dejó al mundo plagado de cabezas nucleares. Eso fue un peligro de autodestrucción para la raza humana que nos llevará consigo desde entonces. Por otro lado, también, gracias a la competencia entre ambos países, el ser humano alcanzó un desarrollo tecnológico inimaginable. Una de las décadas atrás fue donde lo consiguió. Los programas espaciales que son conjuntos entre todos los países del planeta, la cual muestra hasta dónde puede llegar la humanidad cooperando y viviendo en permanente conflicto, que sería que como ahora en la actualidad o anteriormente lo que pasó, que hubo muchas guerras antes pues, y que si hubieran viviendo más tranquilamente el un país al otro no hubieran existido tantas guerras como hubo. Sin embargo, si cada rato se pelean los países y pues, viven en permanente conflicto. Yo soy Sergio Alexis Ibarra Díaz y hoy le vengo a hablar sobre la relación del proceso de la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo. Como se manifestó en la Guerra Fría en América Latina, cuando las relaciones del URSS comenzaron a enfriarse, la administración Truman decidió organizar una ofensiva de Guerra Fría en América Latina que adquirió dos aspectos. El segundo aspecto fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que proscribieran los partidos comunistas. Algunos elementos de la Guerra Fría fueron las principales crisis de esta fase, incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China 1946 a 1949, la Guerra de Corea 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La posición de México en la Guerra Fría. Dentro de este contexto, México se alineó con el bloqueo de los países capitalistas. En 1947, México se integró a la Conferencia de Río de Janeiro, en los que países americanos se sumaron a los planes militares de Estados Unidos para enfrentar juntos la Guerra Fría. El impacto que tuvo la Guerra Fría en México y en Latinoamérica, como en todo el mundo, la Guerra Fría también tuvo un enorme impacto en Latinoamérica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, debido a dos procesos clave: el cambio de estrategia de Estados Unidos en sus relaciones políticas de la región desde 1945 y la Revolución Cubana de 1945. Como conclusión de la Guerra Fría, se puede decir que más allá de estos dos bloques se encontraba un tercer mundo, los dos países no alineados, pero según su respuesta a los conflictos estaban realmente condicionados por algún bloque. La Guerra Fría evitó una confrontación directa generalizada, la tensión permanente se puso en marcha, la amenaza militar constante, tanto convencional como nuclear, junto con la confrontación ideológica y la guerra económica. La Guerra Fría alteró profundamente el tejido social, económico y político del conjunto de países que forman la sociedad internacional y alteró la psicología colectiva de los pueblos. De lo que uno se puede dar cuenta con la llamada Guerra Fría es la supuesta incapacidad de las naciones para cooperar y realizar las políticas pactadas al acabar la Segunda Guerra Mundial, hacía prever algo por el estilo. Entre los efectos que trajo consigo la Guerra Fría fueron que los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos, se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a debilidades económicas, se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. América se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo.